A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y comenzamos pidiendo la dirección de Dios para el estudio de su palabra. Gracias, Señor, porque a través de Jesús podemos tener un sumo sacerdote que es misericordioso, que comprende nuestra situación y que además nos redime y nos salva. Que a través de esta confianza nosotros podamos proyectarnos hacia la eternidad, obteniendo la salvación de quien ya ahora nos las ofrece, en Cristo Jesús. Amén. Y continuamos estudiando acerca de el ministerio de Jesús en el libro de Hebreos. Y ahora hablaremos sobre Jesús como un fiel sumo sacerdote. ¿Cómo debemos ver a Jesús y su ministerio sacerdotal, de acuerdo a lo que Pablo nos enseña en el libro de Hebreos? Bueno, encontramos que a partir del capítulo 5, Pablo hace una comparación entre el ministerio sacerdotal humano, el ministerio sacerdotal levítico y el ministerio sacerdotal de Jesús, que aunque es humano, aunque se ha encarnado como humano, es un ministerio distinto. ¿Y en qué consiste esta similitud? ¿Y en qué consiste esta distinción? Bueno, comenzamos leyendo en el capítulo 5 la siguiente declaración, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En esta primera declaración, Pablo presenta que el sumo sacerdocio levítico fue precisamente establecido a favor de los hombres, lo cual significa que el sumo sacerdote debe siempre no solamente ver por sí mismo, sino también ver por las necesidades de las otras personas, no solo por sus pecados, sino también por los pecados de las otras personas. Y entonces, en el versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Aquí tenemos una declaración importante. Las personas que venían al sumo sacerdote, las personas que se acercaban al santuario, generalmente eran las personas, como dice Pablo, que habían errado, que se habían extraviado, que habían pecado. Por lo tanto, cuando una persona iba hasta el sacerdote debería de pensar que esa persona no estaba yendo al santuario porque se sentía justa, no estaba yendo al santuario porque no había pecado, sino precisamente estaba buscando el perdón, estaba buscando la reconciliación. Y esto hacía que el sacerdote fuese paciente, que pudiese comprender, que fuese misericordioso para con estos pecadores que iban en busca del perdón. ¿Por qué? Porque a menudo no nos gusta lidiar a los seres humanos con las personas que tienen problemas, las personas que han pecado, las personas que se han extraviado, las personas que han errado. No nos gusta. ¿Por qué? Porque los seres humanos a menudo sentimos que somos justos y no tenemos por qué estar lidiando con los problemas que otros cometen. O porque podemos pensar que cada quien lleve sus propios problemas. Yo no tengo por qué estar lidiando o por qué estar ayudando a resolver la situación o los problemas de otras personas extraviadas. Pero vemos aquí que esa es una de las principales características de un sumo sacerdote. Tenía que ser paciente, tenía que ser comprensivo
para las personas que habían errado. ¿Y cuál era la razón? Bueno, Pablo allí dice, puesto que él también está rodeado de debilidad. Cuando uno como humano ve a otras personas que se han extraviado, uno debe de pensar, bueno, el hecho de que yo no me he extraviado no significa que en algún momento podría también errar, equivocarme, pecar. Y por lo tanto tengo que ser considerado y compasivo con las personas que se equivocan y erran. Y Pablo utiliza aquí, el sacerdote también está rodeado de debilidad. El término griego asteneia, que a menudo se utiliza como enfermedad, también significa falta de fuerza, debilidad, falta de fortaleza. Y a menudo cuando nosotros pecamos, tal vez no es porque intencionalmente queremos pecar, sino porque somos débiles. A menudo el pecado nos enreda y no podemos resistir. Y por esa razón pecamos, porque no tenemos suficiente fuerza espiritual para hacer frente al pecado. Y un sacerdote debería de pensar en eso. Yo también soy un hombre que cometo pecados y por lo tanto tengo que ser compasivo y paciente con las personas que han pecado. Ahora, cuando se presenta el ministerio de Jesús, vemos que Jesús se pone en la misma posición de un sacerdote humano. La diferencia es que Jesús no estaba rodeado de pecado, porque él nunca pecó. Jesús no tenía las mismas debilidades que nosotros los seres humanos tenemos a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque Jesús tenía las mismas tentaciones y las mismas posibilidades de pecar que tenemos los seres humanos, porque cuando Adán fue creado, Adán no tenía una naturaleza pecaminosa, sin embargo, él pecó juntamente con Eva. Por lo tanto, Jesús estaba en la posición de pecar. Pero aún en esta posición, Jesús no trata de tomar ventaja ni de ponerse por encima de la función de un sacerdote humano. Y veamos qué es lo que Pablo dice acerca de Jesús, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí vemos que cuando Jesús ejerce su ministerio como sacerdote en la tierra, Jesús se pone en una posición donde Él también suplica, donde pide, aún con lágrimas, a Dios. E interesantemente pide por Él mismo. Y no solamente por Él mismo, sino porque Él es el autor de la salvación para todos aquellos que estarían esperanzados en su ministerio. ¿Y por qué Jesús pide por Él mismo? Bueno, aunque Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, Jesús sí tenía una naturaleza humana. Y así como humano, Jesús también tenía los mismos sentimientos. Jesús tenía, vamos a decir, las mismas tendencias que tenemos los seres humanos a sentirnos desanimados, a no querer tal vez pasar por ciertas situaciones donde Dios permite que nosotros pasemos. Y por eso Pablo dice que Jesús suplicaba a aquel que lo podría librar de la muerte. ¿Por qué librarlo de la muerte? ¿Por qué a Jesús? Bueno, porque recordamos que cuando Jesús estaba en Getsemaní, Él
le pidió a su padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? La muerte, la cruz. Ahora, desde el tiempo que Jesús ejerció su ministerio, él ya sabía, porque en varias partes de los evangelios, él declara de que él ya sabía que iba a morir, de que él ya sabía que iba a padecer. Y por esa razón, él también se somete a Dios de la misma manera en que nosotros deberíamos de someternos a Dios. Porque él tendría que venir a ser el autor, o vamos a decir el generador de la salvación, para todos aquellos que también obedecen a Dios o que desean obedecerle. Así que cuando Jesús estuvo en esta tierra, aunque Jesús todavía no había sido nombrado como sumo sacerdote, Jesús ya se pone en la misma posición de los sacerdotes, comprendiendo, tratando de entender a los seres humanos que han errado y tratando de redimirlos. Ahora, por esa razón encontramos que, de acuerdo al versículo 10, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, esta declaración de Dios de que tú eres mi sumo sacerdote, la encontramos también en el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que podemos decir que el nombramiento de Jesús como sumo sacerdote ya viene desde su mismo nacimiento, según lo que dice este versículo. Y aunque Jesús no lo ejerce específicamente aquí en la tierra, sino hasta después, cuando asciende al cielo, ya el nombramiento de sumo sacerdote y la forma de tratar de Jesús a los seres humanos ya es como la de un sumo sacerdote compasivo, un sumo sacerdote que también pide a Dios por él, y un sumo sacerdote que se compadece de aquellos que han errado. Por lo tanto, Dios declara a Jesús sumo sacerdote. Y Pablo dice aquí: no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Ahora, cuando llegamos a que Jesús pertenecía a un orden diferente, sacerdotal, que no era el levítico, sino el orden de Melquisedec, entonces encontramos en el capítulo 7 que aquí se hace una descripción acerca de Melquisedec y por qué Jesús llega a ser sumo sacerdote en esa misma línea sacerdotal de Melquisedec. Y aunque es verdad que hay mucha intriga con respecto a quién era la persona de Melquisedec, vamos a analizar qué es lo que Pablo dice acerca de Melquisedec. Dice en el versículo 7, capítulo 7, versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Aquí encontramos que Pablo presenta esta figura de este sumo sacerdote, o de este sacerdote, Melquisedec. Y él pone ciertas características que él desea que los lectores tengan en mente cuando analizan la persona de Melquisedec. En primer lugar, Melquisedec no era cualquier sacerdote. Melquisedec era un sacerdote de Dios. Dios lo había nombrado sacerdote.
Melquisedec vivía en la ciudad de Salem, que después llegó a conocerse como la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa ciudad era una ciudad cananea que estuvo en manos de los jebuseos, una de las tribus cananeas que habitaban la región. Y de ahí tomó el nombre de Jerusalén. Pero la palabra Salem o la ciudad de Salem ya tenía el nombre de Salem desde antes que se llamara Jerusalén. Lo que podemos ver aquí es que Melquisedec no era un sacerdote que pertenecía a la familia de Abraham, sino era un sacerdote que pertenecía a las tribus cananeas. ¿Por qué Dios elige a un sacerdote de las tribus cananeas como sumo sacerdote? Bueno, porque Dios ofrece la salvación a todas las personas. Y Dios puede dar privilegios espirituales aún a personas que no se encuentran dentro del pueblo de Dios. Como el caso del profeta Balaam. El profeta Balaam también era cananeo, no pertenecía al pueblo de Israel. Y sin embargo, Dios lo había nombrado como profeta. En segundo lugar, Pablo dice acerca de Melquisedec, y aquí es donde viene la intriga sobre su persona. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, la palabra Melquisedec significa rey de justicia. Melquisedec significa rey de justicia. Pablo dice que también significa rey de paz. ¿Por qué? Porque era rey de Salem, y Salem viene de Shalom, que significa paz. Ahora, estos dos características de Melquisedec son una figura también de las mismas características de Jesús como sumo sacerdote. Jesús es un sumo sacerdote de justicia, de ahí que viene la palabra Melquisedec, Melquisedec. Jesús era un rey, pero era un sumo sacerdote de justicia, y también del término Shalom. Jesús era un sumo sacerdote de paz, porque Jesús ofrece las dos cosas. Jesús viene a ofrecer la justicia y viene a ofrecer también la paz. Pero la persona de Melquisedec que encontramos en este capítulo, de acuerdo a lo que hemos leído en el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía. Aquí encontramos que este personaje, Melquisedec, a quien se ha tratado de explicar de diferentes maneras. Algunos creen que Melquisedec era un personaje divino, porque no tiene principio ni fin de días, entonces es eterno. No tiene padre ni tiene madre, entonces es eterno. Es semejante a Dios o es igual a Dios. Pero hay una clave aquí que encontramos en lo que Pablo está presentando. Pablo dice, sin genealogía. ¿Qué significa sin genealogía? Bueno, que nunca se supo exactamente de dónde provenía Melquisedec. Se sabe que era un sacerdote de la ciudad cananea de Salem, pero no hay ningún registro genealógico, es lo que Pablo está diciendo. No se puede saber en el registro genealógico de qué familia viene o exactamente quién fue su padre o quién fue su madre. Así que si no hay registro genealógico de una persona, no se puede saber sobre sus orígenes.
Y por eso Pablo dice, no se sabe porque no hay registro ni cuándo nació, ni se sabe cuándo murió. No hay manera de conocer los principios ni el fin de sus días. Por lo tanto, pensar que Melquisedec es Cristo en el Antiguo Testamento no está de acuerdo a lo que describe Pablo aquí. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que es semejante a Cristo. No está diciendo es igual o es el mismo Cristo. Es semejante. ¿En qué es semejante? En las características que él menciona, que Melquisedec era un sacerdote de justicia y de paz. Y también es semejante en que no se conoce la genealogía. En otras palabras, así como Jesús proviene de la eternidad y Jesús no tiene padre ni madre, ni principios, ni fin de días, de la misma manera, Melquisedec, de quien no se tiene un registro genealógico, no hay ningún dato de él. Entonces, ahora se puede presentar como un tipo, como una figura, como un prototipo de Jesús, como alguien que al no tener estos registros, entonces puede tomar las mismas características de Jesús humanamente hablando. Pero no porque Melquisedec sea un personaje divino o porque sea el mismo Jesús. Simplemente Pablo dice, no hay registro genealógico acerca de Melquisedec. Pero sí se puede notar que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio levítico. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, porque el sacerdocio de Melquisedec fue primero que el sacerdocio levítico. Cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, Leví, que todavía, o que iba a ser el padre del ministerio levítico, aún no había nacido. Aún Pablo dice estaba en los lomos de Abraham. Y por lo tanto, Abraham tiene que reconocer que antes de que exista un sacerdocio que viene de sus lomos, ya hay uno que Dios ha establecido. Y él tiene que reconocerlo. Y de esa manera, entonces, es mayor porque es antes del sacerdocio levítico. Y es lo que Pablo explica en los siguientes versículos. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandato de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos o no pertenece al sacerdocio levítico, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos son mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, el que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así que en esta descripción nosotros podemos ver la superioridad del sacerdocio de Melquisedec en comparación al sacerdocio levítico. Y Pablo dice, ¿cuáles son las razones? Bueno, fue primero, fue establecido por Dios el sacerdocio de Melquisedec primero que el sacerdocio levítico. En segundo lugar, Abraham, que era el padre de las promesas, le entregó los diezmos a Melquisedec. Y al entregarle los diezmos, Leví, que estaba en sus lomos, también pagó los diezmos a Melquisedec. Ahora, en tercer lugar, nosotros encontramos que este sacerdocio de Melquisedec es superior. ¿Por qué? Porque en lugar de que
Abraham bendijese a Melquisedec, Melquisedec bendice a Abraham. Por lo tanto, el sacerdocio de Jesús no es puesto como el sacerdocio levítico, porque si Jesús ejerciera el sacerdocio levítico, entonces Jesús tendría que estar ministrando un sacerdocio temporal y terrenal, como lo ejercían los sacerdotes levíticos. Pero el ministerio de Jesús era superior. ¿Por qué? Porque era semejante, era similar al sacerdocio de Melquisedec, el cual era primero y mayor que el sacerdocio levítico. Por lo tanto, Pablo espera que los lectores de esta carta de los hebreos, que eran judíos convertidos, ellos comprendieran que no podían aferrarse a ese sacerdocio levítico, porque indudablemente ese sacerdocio levítico debía ser reemplazado por un sacerdocio mejor. Y es lo que dice el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún antes de que se levantase otro sacerdote, según el orden del Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Por lo tanto, cuando vemos sacerdocio de Jesús, tenemos que pensar que es un sacerdocio superior al sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico era un sacerdocio temporal. Era un sacerdocio imperfecto, porque los sacerdotes estaban rodeados de debilidades y también eran pecadores. Pero el sacerdocio de Jesús es superior. ¿Por qué? Porque Jesús ejerce un sacerdocio que ya había sido ordenado desde antes de que existiese el sacerdocio de Abraham. Desde que Dios engendra a Jesús también, ya Jesús recibe ese nombramiento de sumo sacerdote. Y aún Jesús, en los días que está en esta tierra, Jesús se comporta como un sacerdote comprensivo, como un sacerdote paciente, como un sacerdote misericordioso, aunque todavía no lo ejercía, porque lo comenzó a ejercer estando en el cielo. Jesús ya tenía el nombramiento y las características y también los atributos que un sacerdote perfecto y un sacerdocio perfecto debían de ofrecer a los seres humanos. Por esta razón, cuando pensamos en ese sacerdocio de Jesús, debemos de pensar de que si los sacerdotes humanos debían de sentir compasión por los seres humanos pecadores, porque ellos también podían caer en pecado, ¿cuánto más compasión siente Jesús por nosotros? Porque Él también gustó, tuvo que pasar, tuvo que ser perfeccionado, como dice este pasaje, por los sufrimientos, por los padecimientos, para que llegase a ser un sacerdote comprensivo y misericordioso. Por lo tanto, acerquémonos con confianza a este sumo sacerdote. Acerquémonos sabiendo que Él nos comprende, que Él nos entiende, pero no solamente eso, que también nos puede dar la fortaleza para poder ser vencedores, así como Él fue un sacerdote perfecto. Que esta confianza en Jesús nos lleve siempre a su trono, buscando el perdón, buscando la misericordia y buscando la salvación. Y cuando nosotros nos acerquemos a Jesús, nosotros nos daremos cuenta que Jesús entiende nuestras debilidades, entiende nuestros yeros, pero que también tiene el poder de redimirnos, que también tiene el poder de salvarnos. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.